subsuelo, me decían si lo podíamos mover para el viernes. Ahora el ingeniero Mohamed está preguntando qué días tenemos anfiteatro. Le he dicho que pregunte por los 2 días, el miércoles y el viernes. De ahí, lo charlemos entre todos, yo no tengo drama en moverlo. Lo único que necesitaría es que ustedes me digan horarios. El miércoles va a ser en el horario de clase de 3 a 6 de la tarde. Si quisiera moverlo para el viernes, ¿qué horario? También para ver el tema del anfiteatro. Eso por un lado. Y después, por otro lado, sí, para cuando vayan a rendir, pueden llevar una hojita con la marcha de cálculo esa del CIRSOC. ¿Se acuerdan? La parte base que hay un paso a paso. Eso lo pueden tener. Y Esa alguna le tabla de pregunto. hormigón. Sí, y alguna tabla de hormigón para dimensionado, si necesita una tabla acá o alguna de esas cosas también, una calculadora. Eso sí, no hay problema que lo tenga. Bien, gracias. Y bueno, respecto al otro, me avisan ustedes, primero charlenlo entre ustedes, después de la clase no hay drama, y que alguno me mande un mensajito, si quieren rendir el viernes a qué hora, para que yo vea que tenemos lugar físico para hacerlo, Alejandro. Y de ahí la última sería convenir horarios de consulta, que bueno, si quieren vemos la clase de hoy, ya charlamos, yo estoy disponible para lo que les haga falta, podemos hacer una consulta esta semana, otras dos la semana que viene, incluso si fuera el viernes podemos hacer el miércoles el horario de clase también para consulta. Y también le voy al ingeniero Mohamed a ver si les puede dar alguna consulta para que puedan tener más tiempo, puedan asistir a alguna por lo menos para sacarse cualquier duda que tengan. Y la otra ya le voy a poner los temas, bueno, temas prácticos va a ser básicamente cálculo de base aislada o alguna platea chiquitita como la que hemos hecho en el trabajo práctico, que es más o menos todo similar. Ustedes han visto lo que han hecho base combinada. El análisis de una platea por el método rígido es muy similar a una base combinada, el tema de analizar las tensiones de contacto y usarlos para dimensionar. Eso es lo que refiere al cálculo. Y ya le voy a poner una listita de los temas teóricos, que parte van a ser algunas presentaciones que vamos a ver ahora, y parte algunas de las clases que han dado el ingeniero Mohamed y el ingeniero Pagani, que yo les he puesto ahí un par de parciales de otro año, ustedes han visto, son 2 preguntas muy puntuales para que las respondan en 4 renglones o con un dibujito. Traten siempre sí de hacer dibujitos, esquema. Y, y bueno, esas son 2 preguntitas muy concretas, y el ejercicio, por lo general el ejercicio va en la mitad del puntaje total y el resto se divide entre las 2 preguntas. Más o menos eso va a ser parcial. ¿Alguna duda al respecto de eso? Bueno, si no hay duda, entremos a los temas de hoy. Ingeniero, Sí, a ver, eh, decime, Lucía. ¿cuándo sería la fecha de presentación del trabajo práctico 2? Y no, va a ser posterior al parcial, no se preocupen, pero sí probablemente vayan haciéndolo porque tengo que hablar con el ingeniero Mohamed a ver qué hacemos de ejercicio de práctica del parcial. Probablemente también sea una platita chiquitita de 6 columnas o 8 columnas que tengan que hacer verificaciones varias ahí. Similar a lo que han visto en los parciales que les sucedió de otros años. Bueno, si no hay ninguna otra duda, arranquemos con los temas de hoy. Hoy teníamos que ver, algunos chicos han preparado algunas presentaciones de los temas de inspección del subsuelo y de geotextiles, si no me equivoco. Lo que no me acuerdo quiénes eran los grupos, uno era el de Matías Brizuela, el de Pablo Juárez, después estaba John Bell con Marciano, el otro. Después yo había puesto unos cuantos que me faltaban voluntarios, el grupo de Victoria Díaz con Martín Gerardo, y el último, el grupo de Pinto con el de H. ¿Estarán todos como para que vayamos arrancando? Sí, ingeniero, el grupo que da exploración del subsuelo, método directo, estamos... Sí. Bueno, si quieren ir arrancando, compartan pantalla y lo vamos viendo juntos. De vuelta, ¿cuál es la intención de esto? No es tomarles una prueba de cómo exponen, sino que se acostumbren a hablar ante gente, bueno, en este caso una situación excepcional, pero también les va a pasar. He tenido entrevistas con clientes para obras vía videollamada porque no nos podíamos juntar en algunos momentos. Pero lo bueno es eso, que traten de aprender a expresarse y a mostrar una idea, un proyecto, lo que fuera, a través de algo como esto. Así que bueno, los dejo, compartan la pantalla y empiecen. Si yo les quiero hacer alguna observación, les digo, y si no, ustedes avancen y les doy alguna devolución al final.
Bien, ingeniero, ahí comparto la pantalla. Arranqué. Primero que nada, siempre preséntense, eso me olvido decir. Aunque ya se conocen entre ustedes, pero está bien que se presenten. Ingeniero, va a grabar la clase. Ah, sí, la pongo a grabar y que les quede de machete para repasar para el parcial, pues seguro alguna pregunta de esto va a haber en el parcial. Ahí lo Bien, pongo a gracias. grabar. Ahí estamos grabando, así que pueden largar cuando quieran. Bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2 y 14. Los integrantes somos Alderete Fernando Julián, Brizuela Matías Alejandro, Jaldín Bianca, Juárez Luna Paulo, Michel Mario, Páez Agustín. El tema que nos toca exponer es exploración del subsuelo con métodos directos. La exploración del subsuelo tiene como objetivo obtener información sobre la profundidad de cimentación adecuada, evaluar la capacidad de carga y propiedades mecánicas del suelo, estimar problemas de asentamiento, detectar problemas potenciales de la cimentación, ya sea suelo expansivo, suelo colapsable, rellenos sanitarios, etc., y determinar la localización del nivel freático. Existen varios métodos directos. Se realizan mediante excavaciones o sondeos que tienen por objetivo la extracción de muestras del suelo en condiciones alteradas o inalteradas. Los tipos de exploración directas que conocemos son galerías y excavaciones, que son túneles que se cavan para realizar un trabajo o bien de obtener minerales o materiales del terreno, calicatas, pequeñas perforaciones para retirar una muestra, o sondeos, que son perforaciones en el terreno, generalmente a mayor profundidad que las calicatas. El método de las calicatas es el método más útil para la exploración del subsuelo. Consiste en hacer un pozo con las dimensiones suficientes para que un operario se pueda introducir más o menos de 0,8 metros por 1 metro y observar el perfil del suelo, así como sacar muestras relativamente inalteradas del fondo del pozo y muestras alteradas desde las paredes a diferentes alturas. Las aplicaciones de las calicatas son en terrenos cohesivos principalmente, en terrenos heterogéneos, en terrenos en el que el nivel freático se encuentra por debajo del plano de investigación, en situaciones en las que se presuma que se puede alcanzar en todos los puntos el sustrato rocoso, en obras lineales, como el proyecto de obras varias o en el de obras de saneamiento. En este caso podemos ver la imagen de una calicata en el que, por suerte, no se alcanzó el nivel freático. En ventajas tenemos la extracción de muestras alteradas para ensayos de clasificación y extracción. También es un método muy económico y las desventajas, como ya mencionamos, es que al hacer una excavación y no tener conciencia de lo que tenemos abajo, podemos encontrarnos con un nivel freático muy superficial y un terreno muy poco firme. El caso de los sondeos son perforaciones de pequeño diámetro, entre 3 a 7 pulgadas, que permite conocer la naturaleza y la localización de diferentes capas del terreno. Incluso la posición del nivel freático, ya que son perforaciones de mucha más profundidad que las calicatas y los pozos a cielo abierto. Bueno, yo le voy a hablar de los pozos a cielo abierto. Este método consta de excavaciones en sentido vertical en diferentes secciones, como pueden ser rectangulares, cuadradas o cilíndricas, como se pueden observar en las imágenes, en donde un técnico se introduce en el pozo y así le permite examinar los diferentes estratos y le permite examinar los diferentes estratos de suelo y así encontrar las características, por ejemplo, como el contenido de agua y el tipo de suelo a diferentes profundidades. Cuando las paredes de excavación son inestables, lo que se hace es colocar maderas formando un marco estructural y esto se hace para evitar los derrumbes. Al hacer las excavaciones debemos tener muchísimo cuidado porque no queremos proteger el terreno y no perjudicar luego las características propias del suelo que estamos examinando.
Las muestras pueden ser alteradas o inalteradas. Las muestras alteradas son cuando la estructura es afectada en el muestreo. Y estas se usan para los análisis granulométricos o la determinación de características como ser el límite líquido, el plástico o el peso específico. Las inalteradas, en cambio, se conserva la estructura, se protege contra las pérdidas de humedad y se protege el terreno en general in situ. Por ejemplo, ahí en las imágenes vemos el cuidado que se tiene para hacer esta muestra. En la imagen superior vemos una manta impermeable que se hace de brea y parafina que protege contra las pérdidas de humedad. Las ventajas y desventajas de este método son la ocultación directa del terreno precisando el espesor de cada estrato, la extracción de muestras alteradas para diferentes ensayos de clasificación, la extracción, cuando sea posible, de muestras inalteradas, haciéndose con mucho cuidado para ensayos especiales de laboratorio. Entre las desventajas se encuentran que si se pasa el nivel freático, no se puede controlar el flujo de agua. También tenemos que pueden existir rellenos sanitarios con gases tóxicos. Y por último, que este método no puede realizarse a grandes profundidades debido al riesgo que tenemos de derrumbes en pozos profundos. Con el siguiente método de las galerías son túneles en forma generalmente de herradura que están conformadas por superiormente una bóveda sostenida en los laterales con muros axiales y inferiormente con una contrabóveda. Las ventajas y desventajas de la construcción de las galerías son que se permite una inspección visual de estratificación, se pueden obtener grandes muestras representativas del terreno y también se pueden obtener muestras tipo bloque en suelos coherentes. Entre las desventajas se encuentran que esto es solo aplicable a suelos cohesivos que están por encima del nivel freático y que es un método muy arduo, por lo que exige muchas horas de trabajo. Existen diferentes métodos de ejecución que se eligen según factores como ser la geometría, la ubicación, la resistencia que puede tener el terreno y cómo responde. Entre ellos los más conocidos son el método belga y el método alemán. El método belga se usa para secciones pequeñas de aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1,8 metros de altura, y con un anillo de avance de 2,5 metros o menor. Y el alemán se usa en terrenos de baja calidad y también en construcciones de túneles con grandes luces. Se realiza por tramos que están entre 25 a 30 metros. También podemos observar en las imágenes una enumeración que quiere significar el orden del proceso constructivo. Por ejemplo, para el método belga se empieza primero por la excavación de la bóveda, mientras que para el método alemán se empieza primero con la excavación y la construcción del hormigonado de los muros axiales. En la siguiente diapositiva tenemos unos videos sobre el proceso constructivo. Aquí se puede observar la excavación de la bóveda en el método belga y en el método alemán se empieza primero por los muros axiales. Bien, para la ejecución de la excavación se pueden emplear los métodos de excavación mediante martillos neumáticos manuales, con rozadora, con topo y con explosivos.
El martillo neumático es un taladro percutor que basa su funcionamiento en mecanismos de aire comprimido. Funciona como un martillo ya que no agujerea, sino que percute la superficie con el objetivo de romperla a trozos. Ahí en la imagen, el martillo es el que se ve en el extremo de la máquina, que sostiene la máquina. La rozadora es una máquina con un brazo móvil, como se ve en la imagen, que en su extremo tiene una cabeza esférica y giratoria dotada de puntas de vidrio como material abrasivo con el que se excava el material del frente del túnel. Esta máquina va excavando el túnel de manera continua al mismo tiempo que recoge el material con unas palas situadas en la parte inferior frontal y lo transporta mediante una cinta a la zona posterior donde es cargado en camiones para su evacuación. Bueno, la tuneladora es una máquina de gran tamaño que de manera continua realiza excavación de toda la sección del túnel. El principio de avance se basa en la rotación de unos o varios platos provistos de elementos cortantes de diferentes formas en función de las características y consistencia del terreno, pero siempre de gran dureza. En el frente, la máquina ocupa la totalidad de la sección y ella misma realiza la evacuación de los escombros producidos por el avance mediante una cinta transportadora. En algunos casos también están provistas del equipo necesario para ejecutar el revestimiento del túnel. Bueno, la utilización de explosivos se realiza de acuerdo con la reglamentación vigente, por lo que se fijan criterios para el almacenamiento, transporte y manipulación de explosivos dentro de la propia obra. Se dispone de personal responsable y autorizado para el manejo de los explosivos, se verifica que los materiales que se empleen cumplan con los requisitos y que los medios empleados para la comprobación o práctica de la voladura estén autorizadas y cumplan con los requisitos reglamentarios. Bueno, los barrenos son los dispositivos o herramientas que son utilizados para realizar agujeros o pozos cilíndricos extrayendo el material sólido perforado. Son utilizados para sondeo. Entre ellos se pueden diferenciar los barrenos manuales y los barrenos mecánicos. Los barrenos manuales, entre ellos está el helicoidal, que bueno, para este tipo de barrenos se ejecuta el sondeo introduciendo en terreno por rotación la punta helicoidal del barreno para luego retirarlo del suelo que se le adhiere. Después para el tipo Edelman es el tipo de barrena que es más utilizado para suelos, que el diseño típico de esta barrena permite un mínimo de fricción durante la penetración del suelo y poco esfuerzo para retirarlo. En el próximo está el barreno Riverside, que tiene un diseño muy útil para barrenar suelos duros y rígidos. Bueno, las extremidades muy agudas de la barrena golpean en forma angular hacia abajo, lo que permite atravesar el suelo fácilmente. En caso de querer tomar muestras inalteradas, la utilización previa de la barrena esta facilita hacer plano el fondo para la perforación. Después los barrenos de media caña se pueden usar cuando se quiere muestrear con poca alteración, una muestra de suelo más o menos blando. La barrena de media caña bipartida pueden alargarse añadiéndoles barras suplementarias, que esto le da una gran ventaja frente a los otros barrenos en relación a la profundidad, que llega hasta alrededor de 5 a 10 metros. En la próxima veremos los barrenos mecánicos, que son útiles cuando se dispone de energía eléctrica o a combustión. La energía para efectuar el trabajo se suministra de torres. Perdón. Perdón, ahora continúo. Ahí estamos, no hay problema, Pablo. Sí. Lo paso ahí, hay un video de cómo se ve el barreno. Perfecto. Bien, ahí se puede ver cómo un operario manipula el barreno mecánico para hacer perforaciones. Perdona, te interrumpo un segundo mientras pasa el video. ¿Se acuerdan cuando me iba a visita de obra yo les decía que a veces se hacen micropilotes
para reforzar, para usar fundaciones combinadas. Con esa herramienta se pueden hacer micropilotes de hasta 4 metros, con algo similar a eso. Claro. Bien, en la próxima presentación vemos la perforación por percusión. Los elementos característicos de esto son el tren de rodaje, que consiste en un chasis de acero, 4 ruedas con neumáticos, donde van montados los equipos. Después tenemos el bastidor, que es una caja de ángulos de acero y que tiene brazos articulados en donde se ubican las piezas vitales de la perforadora. Y además este soporta la torre. Después está el mástil o la torre, que generalmente son de tipo telescópica, con su respectivo dispositivo de extensión. Luego está el motor, que sirve para poder accionar todo el equipo de perforación, que puede ser de energía eléctrica o combustión interna. Luego está el trépano, que se trata, de una herramienta de corte, que, permite la perforación, y su peso permite penetrar, triturar, escariar y mezclar el terreno. Luego están las cucharas, que sirven para retirar el detritus, que consiste en tubos con sistema de cierre interior que se cargan al descender. En la próxima diapositiva vemos una descripción de cómo es el funcionamiento de la perforación por percusión, que se basa en el golpeteo con una pesada herramienta de corte llamada trépano, que se eleva con un cable y que cae por gravedad, fragmentando el suelo. Los sondeos son realizados por esta máquina, que deben ser siempre verticales. Con este sistema de perforación se hace necesario el uso de agua para facilitar la recogida del detritus formado, que en este suelo fragmentado mezclado con agua forma un lodo viscoso que se recoge periódicamente mediante una válvula o cuchara de limpieza. La ventaja y desventaja de esta perforación son de maquinaria de costo moderado, simplicidad de las operaciones, poco personal, escaso consumo de agua, se consiguen diámetros importantes, y las desventajas es la interrupción de la perforación para limpieza, avance lento en rocas duras, dificultad en el avance en materiales no consolidados, pérdida del diámetro en materiales abrasivos y las limitaciones de profundidad que no son económicas, mayores a 150 metros. Pasamos a hablar un poquito de las muestras, de la obtención de las muestras. Primero vamos a hablar de la prueba de penetración estándar, que este ensayo nos sirve tanto para recolectar información del tipo de suelo y también para obtener una muestra del suelo. El ensayo consiste en un tubo de acero que se acopla a una zapata afilada que se introduce en el suelo. Tiene un corte longitudinal que permite, que facilita la extracción de la muestra y poder visualizarla. Bien, el penetrómetro o el tubo es hincado en el terreno mediante el golpe de una masa o martinete que se deja caer de una altura de unos 80 centímetros aproximadamente. Se introduce 60 centímetros y se cuentan en tramos de 15 centímetros la cantidad de golpes. Si se llega a 50 golpes y todavía no se avanzó 15 centímetros, se descarta el ensayo. Los parámetros que obtenemos son la resistencia del suelo a la penetración, la obtención de las muestras para análisis de capacidad de carga, la obtención del perfil estratigráfico, y se obtiene una muestra representativa del suelo, una buena cantidad de muestras. Ahí se ven en el video cómo se realiza el ensayo. El martinete también tiene una guía, que es eso que se ve ahí, para que obviamente caiga por encima del penetrómetro y no se desvíe justamente. También puede ser de forma mecánica, esta es una forma manual. Los pasos para realizar este ensayo: una vez que se llegó a la profundidad deseada, se debe extraer el tubo y quitar el exceso de lodo para evitar contaminar la muestra.
se retira la zapata y el cabezal y se abre el tubo que está partido longitudinalmente. Se pueden tomar fotografías si es que hace falta. Y bueno, se debe retirar la muestra para embolsarse, clasificarse y etiquetarla. Esto para que luego se pueda llevar al laboratorio. Por último, el tubo debe ser limpiado con cuidado y eliminando cualquier exceso del material. Los tipos de muestradores. Bueno, existe una gran variedad de muestradores. En este caso solamente nos permiten obtener justamente una porción del suelo, una muestra, para después ser estudiada en el laboratorio. Uno de los más comunes es el tubo de paredes delgada o tubo Shelby, que consiste de un cilindro hueco sin costuras que se empuja con rapidez en el suelo. Se lo hinca en el suelo sin hacerlo girar ni vibrar para evitar realizar perturbaciones justamente en el estrato. Tiene una longitud máxima de 1 metro y la ventaja es que es relativamente barato y tiene un bajo nivel de alteración de la muestra. El problema es cuando lo queremos extraer, que por ahí tiene problemas de retención cuando se extrae del suelo la muestra. Ahí se ve cómo sería el tubo sin costura y cómo sale el material adentro. Y bueno, también existe otro tipo de muestradores, como son el muestrador de media caña, que ya se mencionó antes, que nos da una muestra representativa, pero bastante alterada. Un muestrador de pistón, anula la fricción entre las paredes del muestrador y del suelo, ya que se elimina el movimiento relativo entre ellos. Es muy útil cuando tenemos espacios reducidos, además de que se logra la muestra en muy poco tiempo. Por último, tenemos también un cucharón, que es básicamente eso: se introduce un cucharón en el suelo y se lo hace girar, y a medida que se desprende el material de las paredes, caen dentro del cucharón. Nos da una muestra representativa, o sea, de buen tamaño, pero también bastante alterada, muy alterada la muestra. Por último, podemos decir que la elección del tipo de muestrador depende de distintos factores, como son el tipo de suelo y la profundidad a la que se desea llegar. Además, según cómo necesitemos, el grado de alteración de la muestra. Ahí terminamos la presentación. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Bien. Yo le había dejado ahí en el chat. Creo que va a ser para, no me acuerdo si Pablo era el que estaba explicando. ¿Alguna vez sentí hablar de eso que fue ahí, una pala vizcachera? No, ingeniero. Bueno, acostúmbrense porque le va a pasar lo que me pasaba a mí cuando recién empezaba la obra. Que voy a la obra, me empiezan a hablar de pala vizcachera, de los perros, de la rana, de la jerga de la obra, y no tenía idea qué era. Y la pala vizcachera, el muestrador, si volvés después a la presentación, el muestrador manual de media caña, que había uno ahí que tenía un nombre, fíjate los muestradores que están por ahí, el Edelman, o de media caña, cualquiera de esos dos, el anterior, el Edelman, más de ese estilo. Acá en Tucumán, por lo menos, y en varios lugares de acá en la zona norte de Argentina, eso lo conocen como una pala vizcachera. Así que si alguna vez le dicen, ingeniero, tráigame la pala vizcachera, ya saben lo que van a ir a buscar. Bueno, bien chicos, en general todo bien, más o menos lo que yo les había comentado, reducido, no mucho texto y vamos directo al grano. Importante lo más importante lo que presentó el chico es el tema del ensayo de penetración estándar, que es un ensayo que se usa muchísimo, se ve el más usado acá en Tucumán, porque ya van a ver más adelante, tiene muchas correlaciones, sacando ese ensayo y haciendo un par de ensayos más de laboratorio, se pueden sacar muchas conclusiones interesantes del suelo. Entonces es un ensayo muy versátil, fácil de llevar. Ustedes han visto que manualmente se lo puede llevar a cualquier lado y hacerlo al ensayo, entonces es bastante popular. Y a nivel mundial también es un ensayo que es muy comparable los resultados del ensayo que se hagan acá con cualquier parte del mundo. Y lo que les decía hoy en consulta a los chicos, lo que se obtiene del ensayo de penetración estándar siempre es un número, que es el número de golpes para que penetre la distancia que determina el ensayo, y ese número, más o menos, ya uno se hace una idea, cuanto mayor es la dureza del suelo. O sea, el suelo blando van a tener un número bajo para que entre, o sea, con pocos golpes va a penetrar la herramienta, y el suelo duro van a tener que darle más golpes para que llegue a la medida que pide el... Ingeniero. Sí, decime a vos.
Yo tengo una consulta porque nosotros hacemos métodos indirectos y Sí. nosotros también describir lo de la penetración estándar. Entonces, ¿directo o Bueno, indirecto? es directo, porque ese está a ver, perdón, no. No, el método de ensayo. No, sí, está en el medio de los dos, o sea, porque los directos son los que usted puede sacar una muestra del suelo. Sí, es directo, no es no es indirecto. Indirectos son los más métodos sísmicos, electromagnéticos o de otro tipo. Pero este es directo porque todo lo que uno pueda estar en contacto con el suelo, que en este caso la punta de la herramienta está en contacto con el suelo y pueden sacar una muestra de suelo, esos son métodos directos. O en el caso de las calicatas, que uno puede entrar a una calicata y tocar con la mano el suelo, todo eso es directo, donde estén en contacto directo con el suelo. Los métodos indirectos, en todo caso, pues saltenlo en la presentación de ustedes, los métodos indirectos son los que yo mido una propiedad distinta para sacar las características del suelo. O sea, a través de otra propiedad, por ejemplo, la resistividad eléctrica o a través de la propagación de ondas de sonido o ondas sísmicas a través del suelo o haciendo circular corriente o cualquier cosa, mido un parámetro que no tiene nada que ver con las características del suelo. O sea, no estoy midiendo densidades, ni límites de Atterberg, ni nada de eso. Estoy midiendo un parámetro totalmente distinto y por correlaciones de esos parámetros obtengo las características del suelo. A eso se refiere con método indirecto. Que bueno, ya que los nombraron, si no me equivoco, el que sigue método indirecto, si quieren, arrancamos con ustedes y nos van comentando. Bueno, perfecto. Bien. Bien. Y cuando lleguen al ensayo de penetración estándar, salten la diapositiva, no lo vamos a repetir. Es que no la podemos saltear porque uno de los chicos dice eso. Igual no hay problema, si no podemos agregar cosas como ser... Brevemente, si por ahí ustedes tienen algo más de info de lo que han dicho los chicos, complementen. Perfecto. Disculpen, ahí comparto pantalla yo. Bien. Bien, este es un trabajo en conjunto entre el grupo 3 y el grupo 8. Está formado por Hueso, Germán, Díaz, Diego Fernando Jesús, Marciano Agostina. El grupo 8 está formado por Apaza, Mauricio César, quien les habla, Bel, John, y Tortosa Federico José. Nosotros vamos a exponer el tema de métodos indirectos. La exploración indirecta es uno o varios estudios para la exploración del subsuelo que permiten definir la distribución geométrica de las diferentes unidades estratigráficas o macizos rocosos del terreno natural sobre el eje del trazo. Los estudios geofísicos son técnicas desarrolladas a partir de métodos físicos que ayudan a revelar la presencia o ausencia de cuerpos y estructuras dentro del subsuelo que no se pueden ver a simple vista, pero que por sus propiedades físicas distintas al medio que las rodean pueden ser detectados. En este trabajo vamos a hablar de los estudios geosísmicos y geoeléctricos. En estos métodos geosísmicos se mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas. Es el tiempo transcurrido entre un sitio donde se generan las ondas sísmicas y la llegada de estas a diferentes puntos de observación. El equipo básico consiste de los sensores, la unidad de adquisición, que es donde se almacenan los movimientos del terreno detectados por cada sensor, los cables de conexión entre los sensores y la unidad, y el cable del trigger, que se encarga de marcar el momento de inicio de registro en la unidad de adquisición. Mediante la interpretación de resultados se pueden deducir propiedades mecánicas y la distribución de los materiales en el subsuelo. El método geosísmico de refracción se utiliza principalmente para deducir la compacidad de los materiales, la profundidad de los contactos, el espesor de los estratos, el módulo dinámico de rigidez al corte, el módulo dinámico de elasticidad y la relación de Poisson de los materiales. Bien, acá tenemos algunas imágenes en las que se puede ver que el método se basa en el hecho de que la velocidad de propagación de ondas elásticas es una función de las constantes elásticas del medio a través del cual las mismas se desplazan.
Si una onda llega al límite entre dos medios con propiedades elásticas distintas, una parte se refleja y la otra se refracta. Para determinar la posición de un límite se dispara una pequeña carga de explosivo a corta distancia debajo de la superficie y se mide el tiempo que las ondas tardan en llegar a distintos puntos de la superficie. Estos ensayos se pueden realizar a su vez de diferentes maneras según el reglamento CIRSOC 401. En primer lugar, se puede hacer el ensayo en la superficie mediante un impacto, que puede ser generado por un equipo mecánico o por una explosión, y se mide el tiempo de derribo mediante geófonos ubicados a distancias crecientes de la perturbación. También puede ser realizado en perforaciones en diferentes configuraciones. Cuando la onda se propaga entre dos perforaciones, el método se denomina cross-hole. En los métodos que emplean una sola perforación y el impulso se genera entre la superficie y geófonos localizados en profundidad dentro de la perforación, el ensayo se denomina downhole, mientras que si el impulso se aplica dentro de la perforación y el geófono se encuentra en superficie, el ensayo se denomina uphole. Bien, yo voy a hablar de los estudios geoeléctricos. El método geoeléctrico permite realizar mediciones de la resistividad a partir de la inducción de una corriente eléctrica. Se utiliza para detectar indirectamente características de los materiales de subsuelo, como ser tipo de material, profundidad de nivel de agua freática, espesor de los estratos, profundidad de los estratos, estructuras geológicas, etc. La resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. El método consiste en hacer pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos ubicados en el terreno y se mide la diferencia de potencial entre ambos. Así permite obtener la variación de resistividad eléctrica en profundidad a lo largo de lo que sería una línea vertical. Esto es lo que se llama un sondeo eléctrico vertical. Bien, siguiendo con el método de resistividad, es útil para definir los límites entre suelos de baja resistividad, como las arcillas blandas o los depósitos orgánicos blandos, y los materiales de alta resistividad, como ser arena, grava o rocas. Los materiales que tienen baja resistividad se pueden detectar aun cuando se encuentren situados por debajo de otros de alta resistividad eléctrica. Este método, que es más versátil, tiene la ventaja de que se puede realizar también desde la superficie de una masa de agua. En la actualidad, se desarrollan equipos portátiles y esto facilita este tipo de trabajo, haciéndolo de una manera más rápida y más económica. Bueno, y comparando ambos métodos, el método geoeléctrico y el método geosísmico, podemos ver que con estos métodos se pueden realizar relevamientos sobre una superficie grande de manera económica y rápida. Después, con el método geosísmico, la presencia de una capa blanda debajo de una resistente puede no ser detectada. En cambio, el método geoeléctrico, para el método geoeléctrico no existe esta dificultad. Después también puede que no resulte posible determinar un relevamiento sísmico si un supuesto límite es el nivel freático o una roca. En cambio, un relevamiento de resistividad puede permitir diferenciar esta situación debido a que la roca tiene una alta resistividad en comparación con los estratos saturados. Como se puede ver, es conveniente realizar estudios de ambos tipos para poder complementar la información obtenida. Bueno, ahora vamos a hablar de los ensayos SPT y CPT. Ya repetí. A partir de lo que dijo mi compañero, cabe destacar que este ensayo se ejecuta mediante intervalos regulares, por lo cual se obtiene información discontinua del perfil del terreno. Así como también los resultados de este ensayo tienen poca representatividad en suelos con rodados, suelos fuertemente cementados y suelos muy blandos.
En la siguiente diapositiva. ¿Pasamos el video o paso diapositiva? Lo podemos pasar el video, es parecido a lo que mostró Matías. Bien. Sí, vemos el video que son didácticos. Standard Penetration Test, o SPT, que bueno, son el mismo, pero en diferente idioma. Pero, ¿qué es el SPT? En sí, esta es una prueba hecha por laboratoristas geotécnicos, en el cual, mediante un objeto pesado que golpea una varilla hueca, hacen perforar el suelo donde se establecerá un edificio. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente, mediante esta prueba se obtienen algunos datos que mostrarán la resistencia al corte del suelo en cuestión, además de otros parámetros y correlaciones. ¿Y cómo obtener estos datos? Para saberlo, primero se tienen que conocer los elementos y materiales que conforman el SPT. Estos son un martinete. Este es el objeto pesado del que les hablé. Su masa es de 63,5 kilogramos y caerá sobre la barra de perforación con una distancia de 76,2 centímetros. Una barra de guía. Esta barra solo unirá al martinete con la barra de perforación, es decir, para que la caída sea recta. Un cabezal de golpeo. Se podría decir que es como una tuerca que hace unir a la barra de arriba con la inferior. Una barra de perforación. Esta barra deberá entrar en el suelo mediante el impulso del martinete. Además es hueca y colectará material del suelo para futuras pruebas. Poleas. Esta polea irá en la parte superior y sostendrá al martinete. Una soga, que igual se amarrará al martinete y pasará sobre la polea para que descienda y ascienda una y otra vez. Malacate. Este es el que tira de la soga y acciona el movimiento vertical del martinete. Y por último, una base de trípode, para sostener a los componentes anteriores. Bueno, y ahora que conocemos las herramientas para hacer un SPT, conozcamos qué datos se obtienen. 1. La barra de perforación deberá entrar hacia el suelo, en lapso de 15 centímetros. Esto se repite 3 veces más, es decir, hasta los 60 centímetros de profundidad. En cada lapso se deberán contar las cantidades de golpes necesarios para llegar al lapso indicado. La prueba se puede repetir a cada 3 metros de profundidad. Es importante recordar que, si ya se han dado 50 golpes y no se ha llegado al lapso de 15 centímetros, la prueba se cancela, pues el suelo es demasiado duro. A la inversa, si la barra se incrusta bajo su propio peso a los 60 centímetros, del mismo modo se cancela la prueba y el dato de número de golpes será igual a 0. 3. El dato n que se obtiene de la prueba es una ecuación, y esta es la suma de la cantidad de golpes de los lapsos intermedios. Esto quiere decir que el lapso inicial y final se rechazan. 4. De la muestra obtenida en la varilla toma muestras, se obtendrán datos como granulometría y límites de Atterberg. 5. El dato obtenido como E. Bien, ahora empieza a mostrar algunas ecuaciones. Bien, eso no interesa. Está el concepto del tema es lo importante. Sí, podríamos seguir. Sí, avance. Bueno, en esta siguiente figura se indica más o menos las dimensiones de lo que es una cuchara que se considera normal. Bueno, ya se había explicado cómo se opera con la misma. Y bueno, cabe destacar que en este proceso se conoce como ensayo normal de penetración, se proporciona información muy vital y con muy poco esfuerzo. Por eso debería no ser omitido. Y que bueno, en el caso de arenas no cohesivas y muy poco cohesivas, que se sitúan debajo de la napa, se utilizan herramientas especiales, cucharas sacamuestras distintas, para que cuando se levante no se libere la muestra que se sacó. Y en la siguiente diapositiva se muestra una simple correlación con los valores de densidad.
publicada por Terzaghi-Peck. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del ensayo CPT o el ensayo de penetración estática, que el objetivo de este ensayo es determinar la compacidad de los suelos mediante la penetración estática de un cono por una plataforma hidráulica. El ensayo se ejecuta de manera continua y por lo tanto nos brinda información continua del perfil del terreno. El resultado del ensayo se denomina resistencia a la penetración del cono CPT y es utilizado como medida de compacidad de suelos y para deducir sus parámetros mecánicos y en algunos casos propiedades hidráulicas y geoambientales del terreno. La información que se obtiene consta en la mayoría de los casos de 3 valores: resistencia a la penetración de la punta, fricción lateral y presión neutra. Bueno, acá sí podemos ver una representación gráfica de los 3 valores obtenidos, mencionados anteriormente. Bueno, en este ensayo no se extraen muestras, por lo que usualmente se ejecuta en combinación con perforaciones o calicatas. En algunos casos, el cono se equipa con sensores que permiten la ejecución de ensayos geofísicos y se aplica en suelos muy blandos a duros y en arenas muy sueltas a densas. Y la limitación de este ensayo está dada por la capacidad de penetración en suelos de compacidad elevada, ya sea cementos o partículas gruesas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se hacía el ensayo antes de que existan todas las máquinas y eso, que consistía con un cono de 60 grados de 36 milímetros roscado a la parte inferior de un vástago de 16 milímetros rodeado por un caño de gas de 19 milímetros. El cono empuja 50 centímetros de terreno a una velocidad de 1 centímetro por segundo por 1 o 2 hombres que aplican parte de su peso a una barra transversal unida al extremo superior del vástago del cono. La presión ejercida se registra en un manómetro conectado a un cilindro hidráulico debajo de la barra transversal y después de cada desplazamiento vertical se empuja el caño hacia abajo unos 50 centímetros y así se va repitiendo el recorrido. Ahí puedo ver las imágenes y bueno, nada. Muchas gracias. Bien, perfecto, chicos. Les voy a hacer la misma observación que le había hecho hoy a la mañana, lo del otro grupo que me han hecho una consulta. Presentación de 10, lo que sí siempre traten de evitar escribir esos textos grandes, así que uno tiene que ir perdiéndose leyendo. Es preferible que pongan un título, un resumen, y lo expliquen ustedes con su propia voz. Pero en general, bien, muy bien el tema. Y les quería también observar al respecto, ustedes no sé si han sentido hablar de la empresa esta que recluta muchos pasantes todos los años en las facultades, Schlumberger, una empresa de servicio de petróleo que son pioneras en estos temas. Ellos tienen unas herramientas de última tecnología así, para hacer perforaciones, sondeos y métodos indirectos casualmente, pero el objetivo de ellos no es buscar agua, no es buscar propiedad del suelo, nada de eso, el objetivo es buscar petróleo. Y tienen unas herramientas súper avanzadas para hacer ese tipo de cosas y son alguien que se dedica mucho a ese tema. Si alguna vez les toca hacer de pasante en esa empresa, van a ver mucho este tema. Bien, sigamos con lo que nos quedaba. ¿Quién estaba para el tema de ensayo in situ? Teníamos otro grupo, Victoria Díaz y Martín Gerardo. ¿Están? ¿O los que estén del grupo? Sí, sí, estamos ingenieros. Bien ahí. ¿Pueden compartir pantalla, Martín, o no sé quién del grupo para que saquemos? Primero va el grupo 7. Bueno, yo tiene la primera parte. Listo. Como lo hayan planeado ustedes, así sigamos. Sí, vamos todos juntos. Ahí Perfecto. Bien. ¿Ahí se está viendo? Ahora sí. Sí. Cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos los grupos 7 y 9, compuestos por Díaz María Victoria, Lorena Joel Fernando, Lencina Augusto, León Agustín, Martín Gerardo y Sarmiento Lujar. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la exploración del subsuelo, en particular sobre los ensayos in situ. Bueno, antiguamente las predicciones de asiento en los suelos se realizaban a través de parámetros geotécnicos obtenidos mediante ensayo en laboratorios con muestras supuestamente inalteradas. Sin embargo, bueno, las fórmulas teóricas clásicas que se utilizan
que utilizan estos parámetros mecánicos conducen muchas veces a resultados contradictorios, digamos, con la experiencia. Esto se debe muchas veces a que la toma de las muestras, el traslado y el almacenamiento pueden aumentar la perturbación de las muestras. Actualmente, la mecánica del suelo se sostiene sobre dos pilares fundamentales que son el laboratorio y los ensayos in situ. Bien, este es ahora el ensayo Van Test o de Molinete. El procedimiento de este ensayo y ejecución se está detallado en la norma ASTM de 2573. Es un ensayo in situ que se realiza para medir la resistencia al corte no drenada y la sensitividad de suelos cohesivos saturados. Se realizan arcillas blandas lo más rápido posible para evitar que el suelo se drene y se disipen las presiones intersticiales. El ensayo, básicamente, se trata de medir un momento torsor, que es necesario para producir la rotura del terreno, mediante el hincado de una varilla con 4 placas ortogonales, como se muestra ahí en la figura. Se introducen las palas de fondo del hueco de la perforación de sondeo, se acopla el eje central que contiene las aspas, o sobre el terreno en suelos blandos para luego hincarlas en el terreno. El molinete debe hincarse siempre que sea posible sin utilizar golpes o vibraciones. Se impide la rotación y la velocidad de hincado debe ser constante y no debe superar los 20 milímetros por segundo. En caso de arcillas firmes, limo, puede ser necesario utilizar golpes para hincar el molinete hasta la profundidad deseada. Una vez que está emplazado el dispositivo, se transmite un giro a una velocidad preestablecida y constante, aumentando el momento torsor hasta que se alcanza la rotura del terreno, que ese es el valor pico, y que se manifiesta por una disminución brusca de la fuerza que se aplica. Luego el momento se estabiliza con un valor menor al máximo, pero que no es nulo. Este es el famoso valor residual. Generalmente se realizan varias mediciones en el interior del sondeo a distintas profundidades. Cabe aclarar que al ser un ensayo muy rápido donde el agua no se drena, los resultados que se obtienen son no consolidados, no drenados. Bien, el tamaño de las palas varía en función de la resistencia del suelo, pero según la norma las palas tienen que conservar una relación de la altura igual a 2 veces el diámetro. Normalmente se utilizan molinetes de tamaño máximo de 10 por 20 centímetros para terrenos blandos y molinetes de tamaño mínimo de 4 por 8 para suelos firmes. El espesor de las hojas está entre 0,8 milímetros y 3 milímetros y el diámetro es lo suficientemente chico para evitar distorsiones al medir el valor de la resistencia al corte. Aproximadamente la norma recomienda que sean 16 milímetros. Si se utilizan varillas de prolongación para el caso de que se necesite realizar el ensayo a profundidad, a ciertas profundidades, tiene que tener una resistencia suficiente para poder transmitir el par generado durante el ensayo. Y la norma aconseja que el diámetro sea al menos de 2 centímetros. En la imagen se muestran los molinetes más comunes, que es el rectangular y el trapezoidal, pero también existen palas circulares y romboidales. Del ensayo se tiene la resistencia al corte máxima o pico al producirse la rotura del terreno blando y al continuar girando las palas se mide la resistencia al corte residual. Con estos valores se puede calcular la sensitividad o sensibilidad, que se define como la relación entre la resistencia al corte máxima no drenado, que es el valor pico, y la residual. Este ensayo se emplea fundamentalmente en suelos blandos
en arcillas y fangos saturados, donde la resistencia al corte sea menor a 100 kilopascales y se quiera conocer su valor. También nos permite obtener una estimación indirecta de la deformabilidad del terreno. Los parámetros de resistencia que se obtienen están indicados para la determinación de cargas de hundimiento de cimentaciones superficiales o profundas en condiciones no drenadas. También para el estudio de estabilidad de taludes de dragado o relleno, también en condiciones no drenadas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Una variante especial de este ensayo se llama vein borer. Consiste en una penetración del molinete a Inca o mediante golpes, de forma análoga a un penetrómetro, midiendo la resistencia por cizallamiento a diferentes profundidades, usualmente cada medio metro o un metro. Y la relación entre la resistencia al corte no drenado y la profundidad es útil para caracterización de suelos con un bajo nivel de preconsolidación. ¿Puedes poner el... Bueno, en el video se ejecuta un ensayo en un sector donde se presupone la presencia de suelo fino, se quita la capa orgánica y se incrusta la veleta en el suelo. Se ayudan de una madera para no dañar el equipo. Y se golpea la veleta hasta que queda introducida completamente en el suelo. Después se acopla el torquímetro en la parte superior del molinete y se aplica un giro con la ayuda de una varilla. En este caso es a una velocidad constante de 0,1 milímetro por segundo, 0,1 metro por segundo, hasta que se induce la falla del suelo que rodea las paletas. Con eso se mide la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla y se leerá en el torquímetro en el momento en que la aguja deja de moverse. Después se retira el torquímetro y la veleta y bueno, en este caso se profundiza más para volver a realizar el ensayo a una profundidad media. Como conclusiones, podemos decir que en cuanto a ventaja, tiene una rápida ejecución, una facilidad de interpretación y los resultados son confiables. Y como desventaja, el ensayo es específico y es limitado a regiones con suelos blandos. Ahora vamos a hablar del ensayo de corte in situ, que es llevado a cabo para realizar el reconocimiento geotécnico del terreno, en el cual se miden las propiedades de resistencia al corte del material del suelo o roca, o también de discontinuidad en el suelo o en macizos rocosos. Su aplicación se extiende tanto como a suelos como también a rocas. Estos obedecen los mismos principios y metodologías que los de laboratorio. La finalidad de este ensayo es determinar la resistencia al corte, cohesión y ángulo de fricción de las muestras ensayadas. Esto se debe realizar de manera tal que las muestras no sean perturbadas por el transporte al laboratorio, lo cual nos podría generar resultados de ensayo que no reflejan las consideraciones de campo. Las interpretaciones del ensayo es directa, es decir, que medimos los desplazamientos en dirección horizontal y vertical y obtenemos resultados sobre la deformabilidad del espécimen que se ensayó, así también como su resistencia al corte. La razón de ensayar bloques de gran tamaño suele ser para el análisis de la influencia de rugosidades de gran escala por la resistencia. Bueno, a continuación se puede ver un poco el procedimiento y el equipo a utilizar. Lo que se hace es tallar un bloque de roca de 50 centímetros por 50 centímetros a mano. Se lo rodea con un marco metálico como si fuese un molde y se rellena ese hueco entre el bloque y la probeta con mortero. Una vez que el mortero se endurece,
se aplican dos cargas mediante gato hidráulico. Uno, como se puede ver, es un gato normal que aplica una carga normal a la probeta, y otro, un gato inclinado que aplica una carga tangencial. Esta carga tangencial tiene una cierta inclinación que es para evitar momentos sobre la base del bloque, lo cual pueda implicar una distribución de tensiones no uniforme a lo largo del plano de rotura. Pásala, por favor. Bueno, acá podemos ver un video del ensayo y la descripción de los materiales utilizados. Si querés pasarla, Joel. Y bueno, el otro ensayo que nos toca describir es el ensayo de placa de carga, que es un ensayo también in situ para realizar un reconocimiento geotécnico. En este caso se permite determinar la característica de deformación y de resistencia del terreno, y consiste brevemente en colocar una placa sobre el terreno de forma circular y aplicar una serie de tensiones y medir los desplazamientos. Lo que se suele hacer es un método estático que consiste en aplicar una carga sobre una placa circular que puede ser de 30, 45 o 60 centímetros de diámetro mediante un gato hidráulico, utilizando un camión como el que se ve en la figura, una máquina pesada para darle peso al gato. Y en cuanto a unas aplicaciones, podemos destacar en rellenos compactados se suele utilizar como elemento de control de la capacidad portante
En suelos naturales se realizan mediciones en superficie o en el interior de una cata para medir deformaciones y resistencia, y también sirve para determinar la deformabilidad del terreno para la cimentación de grandes obras en macizos rocosos, como son presas o túneles a presión. Bueno, los resultados se interpretan de forma inmediata, obteniéndose la deformación y la resistencia del terreno. Para esto se aplica soluciones clásicas de la elasticidad y la plasticidad, que se aplican a los parámetros que se miden, como son la presión, la tensión y la deformación, y los resultados se representan en un diagrama de tensión y desplazamiento, como se ve ahí en la figura. Pasar. Bueno, según el reglamento CIRSO 401, lo define este ensayo como una medida directa de la rigidez del suelo y consiste en aplicar una carga sobre una placa y medir el hundimiento de esta en el terreno. Puede ejecutarse de manera vertical o horizontal y tiene las limitaciones de que se altera el terreno cuando se realiza la excavación necesaria para el ensayo y que las propiedades mecánicas del terreno que se miden están en orden de 2 veces el ancho de la placa. Pásala. Bueno, ahí se puede ver el equipo que se utiliza. Está la placa, el manómetro con el que se miden las presiones, las columnas de carga, la bomba hidráulica, los comparadores con los que se mide el asentamiento, la deformación. Pásalo. Y bueno, el procedimiento es más o menos como ha explicado mi compañero recién. Se coloca la placa sobre el terreno, puede estar al nivel del terreno o se puede hacer una excavación y colocarla ahí. En el caso de que se haga una excavación, es necesario que tenga las dimensiones tales en que pueda entrar un hombre, cosa que pueda limpiar la superficie del fondo del pozo, de manera que se garantice el contacto de la placa con el terreno. Luego se coloca una carga y se miden las deformaciones. Y a continuación hay unos videos para que vean.
Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, perfecto, chicos. Bueno, con esto más o menos tenemos un pantallazo general de lo que son métodos de exploración del suelo. Son bastante importantes, mucha gente por ahí lo menosprecia, no le da la importancia que debería, pero es muy importante. Acá en Tucumán hay poca gente que se dedica a esto. Yo debo conocer 3 profesionales, 3 ingenieros que se dedican a hacer este tipo de cosas. Son los que habitualmente uno les encarga de ensayos de suelo cuando está por hacer una obra. Y bueno, un tema interesante. Obviamente, si alguno alguna vez se quiere dedicar de lleno a esto, tendrá que investigar un poquito más, meterse un poco más en el tema. Pero también son súper importantes para cualquier edificación. O sea, todo proyecto parte de un buen estudio de suelo, un buen proyecto de fundaciones y de ahí para arriba lo que haga falta para la estructura. Pero si desde abajo uno arranca mal, todo lo que pongan arriba va a seguir mal. Así que bueno, les agradezco a todos los que han presentado el tema este. A ver, entonces, sí, si tenemos tiempo, veamos el otro tema, el de geotextiles. Que me quedaba un grupo, el de... Luciano de Pinto y Carlos H. ¿Están? Sí, sí, acá estamos. Agustín, ahí está. Perfecto. ¿Han podido preparar algo? Sí. Lo veamos fugazmente, así ya los desocupo y se van a estudiar tranquilito por el parcial de mañana. Perfecto. Bien, ingeniero, ahí ya va a compartir Agustín la pantalla. Sí, empezamos. ¿No se ve? No, todavía no. No, todavía no vemos nada. Ahora sí. Perfecto. Ahí la estamos viendo. Bueno, comienzo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 12 y 13, que está formado por Becerra Verón Juan Pablo, Di Pinto Luciano, Hache Carlos Agustín, Mirabal Ana Belén, Olivier Vicente y quien les habla, Galarza Solana Milagros. Nosotros hablaremos un poco de los geosintéticos. Para comenzar, describiré un poco de la historia de los mismos. Las primeras referencias de la utilización de geotextiles comenzaron a partir de los años 60 y se refieren a la construcción de obras marítimas en Holanda. Las funciones que tenían primeramente eran de drenaje y de filtración. Luego de esta utilización, comenzaron a desarrollarse tecnologías de diseño y de aplicación en Europa y en Estados Unidos. Y es así como se consiguen nuevas funciones para otros campos de la obra civil, como por ejemplo el refuerzo y la separación del terreno. Un momento clave en la historia de estos materiales fue cuando apareció la palabra geotextil, que fue en el año 1977, y que esto marcó un inicio de conferencias y congresos, los cuales permitieron avanzar con el desarrollo tecnológico y con la normativa a aplicar sobre estos materiales. Hoy en día, el mercado de los geotextiles es sumamente extenso. Se fabrican tanto en Estados Unidos como en Canadá, en Europa y en Asia. Y por ejemplo, en México, la mayor cantidad de fabricantes son locales. Listo. Bueno, los geotextiles son materiales poliméricos, como ser las poliamidas y el poliéster, que combinados con el suelo le brindan propiedades que en un estado natural no posee. Son elementos laminares, flexibles y porosos, que permiten el enlace químico o mecánico entre sus filamentos. También son como una malla compuesta por fibras sintéticas
y sus funciones principales se basan en su resistencia mecánica a la perforación, tracción y su capacidad drenante. Se usan por lo general en construcción de subbases de carreteras, ferrocarriles, presas, muros de contención y canales. Sirven para separar las tierras de diferentes granulometrías, además. Dentro de sus funciones principales, describiremos algunas como ser la de filtro, separación, refuerzo, impermeabilización, control de erosión y protección. La función de separación es prevenir que la mezcla de dos estratos o materiales diferentes, evitando la contaminación entre sí, lo cual me permite conservar las cualidades físicas y mecánicas de cada una de ellas. Como por ejemplo, para materiales de la subbase de una carretera, penetren en el suelo subyacente, manteniendo así los espesores de diseño. Bueno, otra de las funciones es la filtración, que es que en presencia de agua entre dos estratos o materiales diferentes, permite el paso del fluido, evitando la migración de finos o que las partículas se mezclen o contaminen entre sí, aún estando sometidos a un trabajo de carga o compresión. Por ejemplo, geotextiles utilizados para prevenir la migración de suelos dentro de los materiales granulares o tuberías, manteniendo el flujo a través del sistema. Bueno, otro de las funciones es el refuerzo, que es que aumenta la capacidad de carga de un terreno. Esto se logra por medio de la distribución de cargas, resultado de la interacción o fricción a la que es sometido el geosintético, por ejemplo, geotextiles y utilizados como inclusiones en muros de contención. Refuerzos utilizados para construir plenes. ¿Pasa? Bueno, otra de las funciones está nombrada protección, que es la función que brinda un geotextil generalmente a otro geosintético, básicamente a las geomembranas, que requieren de protección de los elementos punzocortantes o con aristas puntiagudas, que puedan ocasionar una perforación. Por ejemplo, geotextiles no tejidos utilizados para prevenir el defecto en geomembranas, reduciendo tensiones de contactos de gravas en el suelo adyacente, residuos o material de drenaje durante la instalación y en servicio. Bueno, otra de las funciones es el control de erosión. En este caso, actúan para reducir la erosión causada por el impacto de lluvia y por las tensiones de cortes inducidas por los flujos de agua. Acá, por ejemplo, se usan mantas geosintéticas temporarias sobre superficie de suelos en laderas. Otra de las funciones es la impermeabilización. En este caso actúan como una barrera esencialmente impermeable a los líquidos o gases. Acá, por ejemplo, se utilizan geomembranas y GSL utilizados como barrera para impedir el flujo de líquido o gas en diques de relave. Como se puede ver en la otra diapositiva, pasarla. En estas imágenes, por ejemplo en la de la derecha, se puede ver lo que es el relleno sanitario, que es una de las últimas etapas del tratamiento de RSU, que son los residuos sólidos urbanos. Acá se puede ver cómo lo están colocando. En este caso, el geotextil tiene como función principal evitar filtraciones. En este caso del lixiviado, que es el líquido que aloja la basura, que es altamente contaminante.
Y bueno, otra de las funciones que cumple es protección, ya que en los residuos se pueden presentar elementos cortantes de todo tipo. En la imagen de la izquierda se puede ver lo que son las ollas de agua. Esto se utiliza mucho para el riego, acuicultura, y bueno, en este caso geotextil te garantiza una estanqueidad. Pásala. Yo voy a hablar de las clasificaciones principales que tienen los geosintéticos que explicó mi compañero al comienzo. Entre estos encontramos los geotextiles, los productos relacionados como la geomalla, la georred, la geoestera y la geocelda, los geocompuestos en los cuales se combinan los geotextiles con los productos relacionados que acabo de mencionar, y por último las geomembranas. A continuación vamos a exponer en una tabla cada uno de estos componentes y luego voy a explicar un poco sobre los geocompuestos. Los geotextiles son geosintéticos planos, flexibles y permeables, compuestos únicamente por materiales textiles. Cabe aclarar que las propiedades me remiten a usarlo para la ingeniería. Son mantas continuas de fibras que pueden estar tejidas o no, y su función principal va a ser la separación, la filtración y el drenaje. Por otro lado, la geomalla o la georred son redes regulares de elementos íntegramente conectados y cuya abertura, es decir, el tamaño de las aberturas me va a determinar a mí una trabazón entre las partículas que me va a retener. Y por último, y las geomembranas son membranas esencialmente impermeables, usadas como barrera de líquido y vapor, y por lo tanto hacen contención de estos. Su función principal va a ser la impermeabilización. Como mencioné antes, estos se pueden combinar. El geotextil yo lo puedo combinar con una geomalla y una georred, o una georred, como también con una geomembrana. Cuando lo combino con una geomalla y una georred, lo que hago es combinar función de drenaje y de filtración, de manera que la geomalla y la georred me retengan los materiales más gruesos, y luego el geotextil va a funcionar como filtro y va a permitir que el flujo filtre y las partículas más pequeñas queden retenidas por él. A diferencia de la geomembrana, que como ya mencionó mi compañero, la función del geotextil va a ser protegerla a la misma, porque es más rígida. Otro de los tipos son los geodren, que son una red polimérica fabricada con medio de drenaje, que combina algunas de las funciones similares a los geotextiles. Se encargan de canalizar las fluctuaciones de agua, llevándola a los procesos de conducción y evacuación de la misma, y son utilizados para contener los sólidos y permitir el flujo de agua. Los geosintéticos de tipo geocelda son estructuras sintéticas tridimensionales en forma de panal, y se aplican en taludes, carretera, autopistas, vías férreas, canales, entre otros, y tienen como función principal el confinamiento del suelo. Las geomantas son una solución ecológica para prevenir la erosión del suelo y garantizar una rápida revegetación, al crear una superficie resistente a los efectos erosivos del agua. Estas geomantas pueden reducir la erosión del suelo en más del 50%. Son materiales geosintéticos que tienen la función de servir como un sistema de control de erosión en taludes que normalmente carecen con la vegetación. Pásala, por favor. Acá vemos algunos ejemplos de geotextiles, como tejidos y no tejidos. También algunos tipos, los georredes y los geomembranas. Geocelda. Y con un video mostramos la colocación de estos tipos.
Ahí va. A ver, ya se va. Uno.
Bueno. Bien, perfecto, chicos. Les acoto ahí un par de cosas respecto al tema este. Es un tema bastante importante, por ahí algunos no le da la importancia que le podría dar. Los geosintéticos, geotextiles, son materiales que en el volumen en general son bastante baratos, son básicamente plástico o algún material sintético, o sea, polimérico, todo lo que mencionó usted. Y evitan, usted imagínense, mostró unos videos, uno de un talud, cómo se lo protege al talud, imagínense si ese talud lo tuvieran que proteger con algún proyectado de cementicio o algo, que sería mucho más caro. Y después pasó un video que eso lo vamos a ver al cálculo, si podemos después el parcial, un muro de sostenimiento, donde se lo va intercalando con geotextiles para darle propiedades. Básicamente el geotextil que hace, le da propiedad al suelo que el suelo no tiene, como ser resistencia a la tracción, estanqueidad, resistencia para que no se pierdan los finos, o para que no se trasladen los finos, y una serie de propiedades que en estado natural no tiene, y que de otra forma lo que necesitarían hacer son estructuras con otros materiales, hormigón, acero y cualquier otro material que hiciera falta, que se hacen muy costosas. Y los geotextiles son una forma muy, muy barata, muy sencilla de resolver cuestiones mucho más complejas, y que ya vamos a ver más adelante, si podemos, de vuelta lo que digo después parcial, una forma de cómo calcular un muro. Ustedes creo que ya han visto, el mecánico del suelo calcula un muro de sostenimiento de hormigón. Vamos a ver cómo hacerlo a lo mismo, con capas de geotextiles intercaladas, que le dan la resistencia al suelo, o sea, para que se comporte como un bloque, como un elemento que tiene algo de resistencia interna a la tracción, y permite que puedan levantar alturas, salvar alturas grandes con taludes bastante casi verticales, les diría, y a un costo infinitesimamente menor que lo que tendrían que hacer si tuvieran que hacer algo de hormigón o algo tradicional. Es una alternativa novedosa, moderna, sencilla, relativamente barata, y que cuando les toquen hacer obras de envergadura siempre hay que tenerla en cuenta porque ayuda mucho y salvan muchos casos que si no serían obras costosísimas de solucionar. Así que bueno, los felicito a todos, bien por los temas. Ya voy a compartir el video más tarde cuando me aparezca para poder compartirlo, así les queda data, porque seguro alguna preguntita vamos a sacar de lo que han puesto hoy para el examen. Y lo que sí les pido, bueno, eso, si pueden entre ustedes charlar o chatear o algo respecto a cómo está el viernes 22, si quieren rendir el viernes 22 para que veamos el tema del anfiteatro. Y yo en paralelo ya he pedido o el miércoles o el viernes que me digan si tenemos disponible el anfiteatro, y apenas sepa les confirmo. Buenísimo, ingeniero. Quería preguntar a todos los compañeros una cosa. Sí. ¿Están todos en el grupo de alumnos de cimentaciones? ¿O alguien no está? Yo no estoy. No sé si ahora. Bien. Javier, no sé si conoce a algún compañero, pero fíjate y comunicate con alguien que te alcance el link, que así todos podemos opinar sobre el tema del parcial, la fecha.
Dale, tienen esas dos alternativas, miércoles a la siesta o viernes, que creo que sería preferible también a la siesta, pero no sé si a la mañana será fácil conseguir anfiteatro. Y de ahí cualquier cosa me avisa. Y la otra, bueno, mañana que los dejo libres, y la idea era que veamos estos dos temas esta semana para que ya completemos hasta el parcial. Los dejo libre y si quieren empezar a repasar ya para el parcial, ya les voy a mensajear cuando puedo conectarme el viernes, que estoy medio complicado. Probablemente el lunes me puedo conectar, el miércoles también, y ya le pregunto al ingeniero Mohamed cuándo se puede conectar él también para hacer una consulta ya de cara al parcial. Bueno. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ingeniero, Sí, Victoria. Ah, ok. ¿Qué me decías, perdón? ¿Yo? Sí, me había hecho alguna pregunta, yo he dicho que sí, porque te escuchaba, pero no sabía que me había preguntado. Ah, le preguntaba si mañana hay clase. Ah, no, mañana no, justamente eso les digo, mañana los dejo libres porque sé que rinden algunos. Lo que yo ya les voy a poner ahora en el Classroom, todos los temas que vamos a marcar para el parcial, para que vayan leyendo el fin de semana. Y bueno, y eso, qué día estoy disponible yo para consulta y qué día está el ingeniero Mohamed disponible para consulta, si ya la semana que viene nos dedicamos de cabeza al parcial y les va bien a todo. Y lo único que espero es la respuesta de ustedes cuando prefieren venir, si el miércoles o el viernes. Bien, muchas gracias, ingeniero.